Bien, se constata otra serie de problemas que nos obligan a concluir que es necesaria una actualización de la normativa penal civil y administrativa que permita respuestas ágiles, dinámicas y eficaces, vinculando a todos los agentes y operadores. Igualmente, se hace un llamamiento a la autorresponsabilización de todas las empresas e instituciones implicadas en el desarrollo tecnológico de los menores. Punto tercero, la implicación de los docentes y los centros educativos, dejando clara la prioritaria e indudable responsabilidad de los padres en los actos realizados por los menores en el uso de la red. Por los ponentes se analiza la responsabilidad de los centros escolares, ya que se entiende que la herramienta fundamental de prevención es la educación, incluyendo la impartida en los centros escolares. En este campo se observa un grave problema, ya que se establece claramente por diferentes normas la responsabilidad civil objetiva de los docentes y colegios también en los conflictos generados por el uso de nuevas tecnologías. Y es un problema grave por la falta de formación y preparación que tienen los docentes y la falta de asistencia, que en muchas ocasiones les impulsa a inhibirse y no afrontar las consecuencias de los conflictos en la red. Por tanto, se requieren acciones consensuadas para proporcionar conocimientos y herramientas a la comunidad educativa. Acciones en marcha, soluciones y respuestas existentes. También, por parte de la mesa y de los asistentes, se observa y se constatan múltiples acciones iniciadas por todo tipo de instituciones, administraciones y empresas privadas. Ministerio de Educación, consejerías, protegeres.com, operadores, redes sociales, en la misma agenda digital del Ministerio de Industria, en el Congreso de los Diputados. Lo que provoca, observamos que provoca una dispersión de esfuerzos y la creación de disfunciones y competencias y que perjudican, en este caso, al más vulnerable, que es el menor. Eso nos enlaza o nos lleva al quinto y último punto, la necesaria coordinación de todos los agentes implicados. Tanto ponentes como asistentes coinciden en la necesaria coordinación de todos los agentes implicados en un esfuerzo común, ya que se constata, nuevamente lo repetimos, una gran dispersión de esfuerzos. Conclusión final. Siendo el ciberbullying concepto expresión que abarca una multiplicidad de conflictos y riesgos con consecuencias lesivas para el menor, se elevan en este caso, esto es una encerrona, al diputado Conrado Escobar de las Heras para su introducción en la subcomisión parlamentaria las siguientes peticiones. Acaba de llegar, esto es una encerrona de las gordas. Punto primero. Análisis y definición de las actualizaciones normativas necesarias para la adecuada protección de los menores frente al ciberbullying y los riesgos derivados de su concepto amplio. Punto segundo. Definición indubitada de las responsabilidades de docentes y centros educativos en los conflictos y riesgos derivados del uso de la red. Punto tercero. Aquí hemos recogido una frase, una pregunta que ha realizado un asistente. ¿Hay cibervalientes sociales que ayuden a los más desprotegidos? O ya su explicación científica como docente universitaria, o la necesidad de estudiar desde una perspectiva científica o analítica la formación de la identidad digital en el nuevo entorno social en la que se están desarrollando nuestros niños. Por último, creación de una plataforma de coordinación que permita aglutinar los esfuerzos de todos los agentes implicados en la detección y prevención del ciberbullying, priorizando la educación en los centros escolares como herramienta fundamental y básica. Eso es el resumen del trabajo que hemos realizado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Conrado, entre bonus point y encerrona, no sé con qué te quedas. Pero bueno, Conrado Escobar es coordinador de la Subcomisión para el Estudio de las Redes Sociales del Congreso de los Diputados, es diputado por La Rioja, es portavoz del Interior del Grupo Popular y es consejero de las Administraciones Públicas de La Rioja. Conrado ha participado en el grupo de trabajo de ciberacoso. Como os decía antes, hay mucho trabajo detrás de cada una de estas sesiones y ha tenido a bien venir hoy a hablar de cómo el foro puede influenciar y cómo cada uno desde sus respectivos roles y responsabilidades puede actuar habiendo aprendido y habiendo sacado cosas de aquí del foro, ¿no? Bueno, te dejo hablar a ti. Muy bien. Pues muchas gracias. Y uno tiene, antes de empezar a hablar sobre lo que ahora a mí me corresponde hablar, que tendré que contestar la encerrona, entre otras cosas, uno se siente aquí como un poco fuera de lugar, porque a un político, que ya de por sí ahora estamos en momento delicado, ¿no? Socialmente no somos
los más valorados, pero si encima te presentan como bonus point, que no sabes muy bien, que ya no sabes muy bien si eso es bueno o es malo, dices, bueno, pues yo, como es bonus, lo doy por bueno, ¿no? Bien, y luego, pues a partir de ahí, por situar a los que nos honráis ahora como en la parte final de esta interesantísima jornada, este foro de gobernanza, decir que, como muy bien ha dicho nuestra presentadora, pues a mí me corresponde hoy mismo, además, hemos celebrado la primera reunión, coordinar una subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados por unanimidad. Esto de la unanimidad lo recalco porque no suele ser usual, aunque la iniciativa provino del Grupo Popular, al final fue refrendada por todos los grupos. Y es por lo menos mi deseo que se incorpore la mayor parte de todas las cuestiones que aquí se han planteado en la medida de lo posible y todas las sugerencias de todos los grupos. Digo que en ese sentido es oportuno que ahora a mí yo me tenga que brindar a esa amable encerrona. Ojalá todos los problemas en política sean como este. Eso no es ninguna encerrona, al contrario, es una inmensa satisfacción que lo trasladaremos. Si bien hago una precisión, discurre en paralelo un grupo de trabajo que también se ha creado en el Senado. Así que, por lo menos, hay que romper una lanza en favor del Senado. Hay quien dice, hay que disolver el Senado porque no vale para nada. Pues no. Ya vemos que está empleándose, esto es una broma también, está empleándose a fondo y se ha creado un grupo de trabajo precisamente para el estudio de las redes sociales y, concretamente, para el tema de protección del menor. Hay que ya está funcionando ahora mismo. Bien. A partir de ahí, yo, muy brevemente, porque se me acota el tiempo, ¿no? Hay que ser estricto ahí, eso está muy bien. Decir muy rápidamente qué es lo que nos proponemos y de qué manera yo sugiero que podamos trabajar en común. Vamos a ver, cuando arranca esta subcomisión, todos los grupos que conformamos la actividad política, pues nos vemos ante la dicotomía, algo se ha dicho aquí, de conjugar dos principios que son fundamentales y que también tienen su reflejo en la red. Es el consabido y manido tema de libertad, por un lado, cuyo quizás el exponente pueda ser Internet, pero también, y aquí he tenido ocasión de escuchar ahora mismo alguna petición en ese sentido, en otro principio, el de seguridad. Parece que es una cuestión contradictoria, pero cuando se habla de garantizar algunos derechos fundamentales, cuando se habla de proteger al menor, evidentemente no deja de ser sino un trasunto de esos dos principios. La segunda cuestión que nos planteábamos los diputados es que es evidente que el fenómeno de las redes sociales pues ha inundado y está revolucionando pues las relaciones sociales. A algunos diputados nos pilla con el pie cambiado, en el sentido de que por edad no estamos tan familiarizados, no somos tan avanzados tecnológicamente, pero lo cierto es que se está instalando un nuevo fenómeno, bueno, pues en el que tenemos que desenvolvernos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede aportar el Congreso, qué puede aportar el Senado? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es escuchar. Entonces, ahora mismo se está planteando, se está elaborando la lista de personas, de expertos de diferentes sectores. Y cuando digo sectores, me estoy refiriendo desde el plantel de ciberseguridad, en el que yo destaco a la Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera. Incluso, salgo al paso allá, he escuchado alguna referencia, se ha creado una autoridad única en España, que es importante, que es la encargada de vigilar una estrategia para prevenir el ciberdelito. Esto es un avance importante porque eso, una interlocución única con instituciones europeas y mundiales facilita mucho las cosas. Bueno, pues entonces esa es la primera cuestión. Bien. Otra segunda cuestión, una cuestión que podemos poner encima de la mesa como compromiso. Una subcomisión se puede permitir el lujo de ir un poco más allá de la coyuntura presente y ver un poco a medio y largo plazo. Eso nos permite incorporar el concepto de estrategia, que es muy importante cuando se estudian este tipo de fenómenos, y proponer a quien corresponda, que en este caso puede ser desde lo que es hacer una ley. Un ejemplo, también traigo a colación, porque lo he oído antes en el debate,
en el Congreso de los Diputados estamos ahora mismo a punto de recibir el proyecto de ley de seguridad privada, en el que también se van a incorporar aspectos que tengan que ver fundamentalmente con el hecho tecnológico, y lo haremos en ese sentido. Bueno, pues ahí está la labor normativa. Se puede también proponer, como así se ha dicho por parte de Carlos Represa, modificaciones normativas en el ámbito penal, que esperemos que sean las menos, porque yo creo que todo lo que afecta a la prevención o todo lo que afecta a las redes sociales, cuanto menos se penalice, mejor. Pero, llegado el caso, pues también se pueden prevenir, se puede incorporar algún tipo de modificación normativa en ese sentido. Lo mismo podemos hacer en el plano del Código Civil. Y otras cuestiones que podemos hacer, y con ello acabo, hacer cierta pedagogía de lo que son las redes sociales y de lo que es Internet. Por eso, en esa primera fase de la subcomisión, en la que vamos a escuchar a expertos, vamos a escuchar a autoridades, vamos a escuchar a empresas, también es importante destacarlo, y lo menciono expresamente porque todas las empresas a las que nos hemos ya dirigido han expresado su buena disposición a participar. Menciono un ejemplo, Twenty, por poner un ejemplo, digo, como empresa española netamente española, creo recordar, si el accionariado no ha cambiado, creo que es netamente española y que es importante, que está trabajando muy bien, pero así podemos, todos los que imagino que han participado y muy activamente, pues creo que han expresado ya su muy buena disposición a incorporarse como expertos en la subcomisión. Y a partir de ahí, lo que se va a elaborar, y es el deseo entre Congreso y Senado, sin concretarlo en un documento único, pero sí que se puede concluir que en el plazo de 8 meses, un año, que será el tiempo previsible de trabajo parlamentario, podamos definir una estrategia en materia de redes sociales, sobre todo y principalmente descendiendo más a la parte más vulnerable de quienes emplean las redes sociales, que son los menores, evidentemente, pero también, ojo, no perdamos de vista una cosa, que hay muchas personas que también pueden ser vulnerables en la red, y no estoy pensando en el caso del ciberacoso que se da, sino también estoy pensando en otros fenómenos que tienen que ver con los hurtos o con delitos de esa naturaleza, en el que se abusa, en el sentido más jurídico del término, de las personas que tengan un menor conocimiento en el empleo de las redes sociales. Luego, la tarea que tenemos por delante es intensa, pero creo que el esfuerzo merece la pena, dentro, y acabo ya, desde la certeza de que no vamos a solucionar todos los problemas. Eso lo digo como confesión compartida, ni el Congreso ni el Senado, pero desde luego vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Y aprovecho, y con ello acabo, por supuesto, para decir y sugerir que lo que aquí se me ha comentado yo lo trasladaré personalmente a los otros grupos políticos. La próxima reunión creo que está prevista para el día 11-12 de junio, creo recordar, hablo de memoria, y lo pondré en común si se me hace llegar en formato digital o en el formato Gutenberg, que también existe. Bueno, ya está, pero yo te lo envío. ¿Vale? Que también existe. Sí que es verdad que Carlos Represa, acabo ya, nos había comentado, había contactado con nosotros para incorporarse como en su condición de experto, y será uno de los nombres que figure en la lista que se propongan para aportar sus contribuciones. Pero a tiempo estamos, también lo digo, de que si cualquier persona se cree útil, ¿no?, en ese sentido, y se pueda aportar algo, en este caso a una modestísima subcomisión parlamentaria, estaríamos encantados de recibir cualquier nombre, cualquier sugerencia para incorporarla a ese panel de expertos, entre comillas, que puedan enriquecer ese futura estrategia. Muchas gracias. ¿Me ha ajustado o me he excedido? Un político con un micrófono delante es terrible. O sea, venga, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, Conrado, y gracias además por escenificar de esa forma tan visible la clase de trabajo que nosotros intentamos hacer desde el foro y la dinámica que intentamos generar. Entonces, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente sesión, que es gobernanza. Es una sesión muy relevante, sobre todo por el hito que supone en estos momentos y en el proceso de gobernanza y en la evolución de la gobernanza de Internet.
Va a contarnos los mensajes Zoraida Frías, que es miembro del Foro de la Gobernanza de Internet, investigadora del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de esta escuela. Es miembro de la cátedra Red.es y trabaja en temas relacionados con regulación de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Zoraida, breve. Breve. Gracias, Ana. Bueno, yo traigo un breve relato sobre el trabajo del grupo de la mesa de gobernanza y el debate de esta mañana. La mesa de gobernanza de Internet se ha centrado fundamentalmente en las consecuencias de la conferencia de Dubái. Esta conferencia se celebró a final del 2012 y revisó el reglamento internacional de las telecomunicaciones, que databa de 1988, y terminó con una enorme división entre dos grupos de países, los que firmaron el nuevo reglamento y los que no, lo que ha sido valorado en cierto modo como un fracaso. Los ponentes han defendido una Internet libre, abierta, innovadora y sostenible, y han señalado las bondades del modelo actual. El término multi-stakeholderismo y derivados han sonado varias veces. El moderador de la mesa, Jorge Pérez, ha preguntado a los ponentes si la conferencia de Dubái ha provocado una ruptura en Internet. Si a partir de ahora el mundo deberá convivir con dos modelos, uno con más intervención de los Estados y otro con menos. Pero Christoph Steck asegura que no hay riesgo de ruptura, porque dicha ruptura ya existe. A pesar de ello, Internet es un éxito constatado desde el punto de vista económico, ha señalado. Víctor Domingo no tiene claro si Dubái fue un éxito o un fracaso, pero sí que tiene claro que se necesita una Internet global, neutral y sostenible. En opinión de Juan Corro, no hay riesgo de ruptura porque los textos de Dubái están tremendamente masajeados y sobre todo porque el Tratado de Telecomunicaciones Internacionales prácticamente no estaba siendo usado antes de la celebración de la conferencia. Resumiendo, no existe riesgo de fraccionamiento, existe fraccionamiento, asevera Fernando Dávara. Y es difícil evitar una guerra fría digital, ha dicho. Ante la pregunta de qué se puede hacer desde Europa, todos la tildan de la pregunta del millón. Víctor Domingo se pregunta cómo podemos conseguir unanimidad europea en torno al debate de la gobernanza de Internet, si para las cuestiones que atañen a la gobernanza, como puede ser la propiedad intelectual, cada país está ensayando modelos diferentes. Juan Corro no tiene claro qué podemos hacer, pero sí lo que no podemos hacer, y es seguir como estamos. Tenemos un modelo gubernamental difícil internamente y no resulta fácil debatir en el seno de la Unión Europea, ha dicho. Por lo que tenemos que ser capaces de llevar los debates a grupos más pequeños en este sentido para poder avanzar. A eso añade Gorka Urueta el concepto de atomización de los grupos de debate en torno a intereses comunes ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos. Se ha referido también a la necesidad de articular procesos participativos en los que el Estado defina en qué consisten estos procesos multipartitos. Y es que, ha señalado por su parte Juan Corro, es necesaria la participación de los Estados para garantizar los derechos de los ciudadanos. No se trata de una justaposición entre la regulación y la libertad. En la selva no hay libertad, hay supervivencia, ha concluido. Víctor Domingo ha aludido a la responsabilidad de los usuarios y los gobiernos en conseguir las garantías que pueden estar reñidas con los intereses de los agentes privados con mucho peso en Internet. Fernando Dávara alude a la falta de compromiso por parte de la Comisión Europea. A Fernando le sorprende que el documento más actual de la Comisión sobre Gobernanza de Internet sea de 1999. Ante la contribución de los foros de gobernanza y la contribución de la academia, Gorka Urbeta ha asegurado que las disciplinas de relaciones internacionales han estado basadas hasta ahora en la regulación de los Estados. Pero la gobernanza de Internet, que no puede compararse con la gobernanza en otros ámbitos, el Estado es un actor más. Por ello, la mesa ha hecho hincapié en la necesidad de avivar el debate y de afrontar los retos de una Internet abierta, considerando a todos los agentes de la cadena de valor y buscar soluciones a los problemas que han dado lugar al fracaso de la conferencia de Dubái. Y nada más, eso es lo que he recopilado de la mesa. Gracias, Zoraida. Era una mesa difícil de resumir. La siguiente mesa es la mesa de transparencia, que además ha pasado por varios nombres, porque hemos tenido mucho debate alrededor de la semántica. El debate alrededor de la semántica siempre está al principio de casi todas las sesiones, y esta no fue una excepción. Miguel Ángel Gonzalo Rozas es funcionario de las Cortes Generales, fue máster del Congreso.es y miembro del equipo de comunicación responsable de las redes sociales del Congreso.
Además es miembro activo del foro y gran amigo del foro, porque la verdad es que muestra mucha dedicación y nos ayuda muchísimo. Así que para mí es un gusto darte la palabra y que nos cuentes qué ha pasado en la sesión de transparencia y Open Data. Muchas gracias, Ana, por tu hospitalidad y a todo el foro, porque para mí es un gusto participar en foros abiertos. Efectivamente, es difícil resumir un debate que ha sido largo e intenso, ¿no? Yo lo he agrupado en torno a 5 grandes ejes, que son la administración electrónica, el gobierno electrónico, el gobierno abierto, transparencia y Open Data, ¿no? Es claro que el grado de adopción de las tecnologías de la información unido a las políticas públicas es lo que marca la evolución desde la administración electrónica al gobierno electrónico y al gobierno abierto, que serían como tres capas que en teoría deberían ser evolutivas, es decir, desde la administración electrónica al gobierno abierto, aunque lo cierto y que constatábamos es que en la realidad española conviven los 3 sistemas con distintos grados de implantación y de realización. Sobre administración electrónica, es claro que las tecnologías de la información han ayudado ampliamente a la automatización de los flujos de trabajo y a la reorganización de los procesos internos. Se comentaba en la mesa cómo en la Administración General del Estado se han abierto en los últimos años más de 2.500 procedimientos administrativos electrónicos. Esta administración electrónica, sin duda, es una de las grandes metas en las que nos podemos sentir orgullosos en la relación entre ciudadanía y administración pública, pero no deja de ser un primer estadio, una primera etapa en la que hay que profundizar hacia una participación efectiva de la ciudadanía en las actividades públicas y hacia la transparencia real de las acciones de gobierno. En la mesa se comentaba cómo en la realidad actual de la Administración se está profundizando en la simplificación de los trámites administrativos, tarea que ya se lleva años en ello, lo cual contribuirá sin duda a la accesibilidad de la información. Esta simplificación también ha de ampliarse o aplicarse a la utilización de lenguajes sencillos y comprensibles para que esos trámites que ya están disponibles en la red sean todavía mucho más utilizados. Y, sin duda, como tercer mensaje sobre administración electrónica, la normalización y la formalización de esos procesos de participación en la administración electrónica es una garantía para el ciudadano. Sobre el gobierno electrónico, que sería la segunda evolución, está claro que las tecnologías han facilitado la interacción con los ciudadanos a través de los distintos portales que las administraciones de cualquier nivel han puesto en marcha, pero que hay que adaptar la regulación de esos modos de contacto electrónico de los ciudadanos para que respondan a la manera en que los ciudadanos realmente se relacionan con la tecnología en su vida real. No tanto pretender que el ciudadano se adapte a la administración, sino que la administración entienda cómo el ciudadano está utilizando la tecnología en términos reales, ¿no? Es importante que la administración tenga planes para gestionar esa realidad diaria, ¿no? Los servicios públicos deben ponerse a disposición de los ciudadanos con sistemas de evaluación y que sean medibles esos servicios. Para reforzar ese gobierno electrónico, desde la mesa se lanzaban 3 mensajes o 3 focos donde hay que prestar atención: la interoperabilidad entre las distintas administraciones para que todos hablemos un lenguaje común entre nosotros, la mejora de las condiciones del marco regulador para la industria y la generalización de los puntos de contacto único para la ciudadanía y que actúen como deben ser, es decir, como su propio nombre indica, como verdaderos puntos únicos de entrada a la administración. Respecto al tercer eje, el del gobierno abierto, es un hecho constatable, y así se decía en la mesa, que los países de nuestro entorno que ya son fuertes o que ya eran fuertes en gobierno electrónico están siendo los primeros en impulsar el gobierno abierto. ¿Cuál sería la seña distintiva del gobierno abierto respecto al gobierno electrónico? La presencia de los elementos de participación y de deliberación con las administraciones. Por lo tanto, sería un paradigma nuevo en la relación entre gobierno y ciudadanía. Es claro, y así se decía en la mesa, que los 3 pilares que configuran el gobierno abierto serían transparencia, participación y colaboración. Sin embargo, respecto a la participación, el representante de la sociedad civil en la mesa nos decía que la percepción de los ciudadanos es que influyen poco, aunque sin embargo todos los barómetros que miden la expresión o la opinión de la ciudadanía es que esa ciudadanía tiene muchas ganas de participar. Por lo tanto, la formalización de esa participación sería una vía para garantizar ese derecho de la ciudadanía. La utilización de medios informales como Tu Derecho a Saber o Change.org, que estaba presente en la mesa, es un canal fácil y ágil para los ciudadanos, sin embargo,
carece del grado de formalización necesaria para que las peticiones que se expresan a través de estos canales o de otros más tengan sustancia y puedan luego ser efectivos dentro del mecanismo de funcionamiento en las administraciones. Un mensaje que se lanzaba hacia las administraciones es que si se crea un canal de participación se ha de ser coherente con el propio canal y contestar a todo lo que venga por ese canal, aunque tenga un grado de formalización que no se ajuste, digamos, a los requisitos de la ley de procedimiento. Y por último, sobre gobierno abierto, 3 mensajes claros. No olvidar que la apertura de datos es solo una de las muchas herramientas que componen el gobierno abierto, que el liderazgo y la voluntad política son claves. El gobierno abierto no es una cuestión estrictamente tecnológica o no solo tecnológica, sino es una cuestión de cambio político y que hay que asociar la política pública a la estrategia de la propia organización para que eso sea cambiante. Voy avanzando, estoy ya en el cuarto eje, el de transparencia, que evidentemente fue el que más polémica generó por el debate que está abierto en la sociedad ahora y en el propio Congreso de los Diputados. El gobierno abierto se acerca más al ciudadano desde la capacidad que tienen los gobiernos de poner a disposición de la ciudadanía esos datos. Ahora bien, lo que comentaban varios intervinientes es que el acceso a una cantidad ingente de datos que está liberando la Administración tiene que hacerse no solo por el propio ejercicio exhibicionista, se decía en la propia mesa, ¿no?, de poner esa información en los distintos portales de datos, sino para que esa información se reutilice para la mejora en la toma de decisiones del ciudadano. Esa sería la finalidad fundamental. Otro de los ponentes señalaba cómo la batalla por la transparencia ya está ganada, o sea, en la medida que ya está en la agenda pública y es una de las prioridades del programa de gobierno actual, ¿no? Ahora bien, el éxito de la propia transparencia estaría en su desarrollo reglamentario y en la aplicación que hagan de ella en lo concreto las administraciones. Se decía como mensaje que la normalización jurídica es necesaria para pasar de los principios generales que conforman la transparencia, en lo que todos y todas podemos estar de acuerdo, a los elementos de aplicación concreta. La movilización social representada en la mesa se sigue considerando importante para ampliar la propia conciencia ciudadana sobre la rendición de cuentas, ¿no? El éxito de la transparencia estará en que los datos que se suministren en los portales de transparencia que el propio proyecto de ley regula sirvan para la evaluación de los servicios públicos y para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de tomar decisiones más fundadas. Voy resumiendo porque ya me voy pasando de tiempo. Voy ya al último punto. Lo sé. Es que es muy difícil. Ya me lo digo yo todo. Quinto y último dato. Tema de Open Data, ¿no? O sea, la apertura de datos públicos busca la transparencia y la mayor eficiencia del servicio público, permitiendo reutilizar los datos públicos para generar nuevas actividades económicas y, sobre todo, para garantizar la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. La posibilidad de una monitorización de la actividad parlamentaria o de la actividad de las administraciones es posible cuando los datos se suministran en formatos abiertos y en formatos estandarizados. Hay que regular, por lo tanto, sería un mensaje fuerte de la mesa, de forma concreta y con compromisos verificables, los formatos óptimos para que la reutilización pueda ser eficaz, y así como regular los órganos y los mecanismos de colaboración con la sociedad civil para que esos datos que se suministran sean interesantes y relevantes. Por lo tanto, hay que ayudar o conseguir para separar lo relevante de lo que no es lo relevante. 2 mensajes finales. Sobre los costes de la publicación de datos abiertos, hay que tener una visión sistémica para tener también en cuenta el retorno en términos de impuestos que puedan recibirse después de las actividades de los infomediarios. Y el último mensaje es que el futuro, sí o sí, de toda administración será electrónica o no será. Gracias. Pues gracias a nuestros relatores y gracias también a los coordinadores de las mesas, Marcos Gómez y Cristina Gutiérrez, Jorge Pérez, Ismael Rastol, Alberto Abella, ¿vale? Todos los que han colaborado en el grupo de trabajo. Y lo que vamos a hacer es renovar. Os echamos a vosotros para que se rellene la mesa de nuevo. Sí, vamos rápido. Entonces vienen Pedro J. Canut, Leandro Núñez y Lourdes Iglesias. J. Sí, por favor.
empezar por mi derecha, por la Mesa de Propiedad Intelectual. Relata Pedro J. Canut, y no es la primera vez que lo hace. Es abogado en ejercicio y experto en abogacía electrónica por el Consejo General de Abogacía Española, presidente de Color Juris. Nosotros lo llamamos siempre, sobre todo en su rol de presidente de Color Juris, y miembro del grupo multi-stakeholder del Foro de Gobernanza de Internet en España desde sus orígenes. Además tiene mucho sentido del humor, que yo no soy capaz de reflejar, pero le doy la palabra y le pido brevedad para contarnos la mucha chicha, que sé que ha habido mucha chicha en la Mesa de Propiedad Intelectual. Gracias, Ana. ¿Se oye? ¿Sí? Qué maravilla. Vale, ya tengo la hora para tratar de hacer todo esto en los 7 minutos que me ha pedido Ana. Intentaré que sean 6. Bueno, la Mesa de Propiedad Intelectual es un clásico, es como Casablanca, Qué bello es vivir, y generalmente pues ocurre siempre lo mismo. Está la parte de la industria, la parte de la cultura, se sueltan 4 indirectas graciosas y otro año más. Bueno, pues ya el año pasado notamos que había un pequeño cambio. Había un pequeño cambio en cuanto a que había un acercamiento. La industria cultural, tan denostada, empezaba a entender el concepto de Internet y empezaba a plantearse como un desideratum el cambio de modelos de negocio. Y la parte de industria empezaba a trasladar públicamente que efectivamente los derechos de autor, la propiedad intelectual, tiene un valor, y que los autores, pobrecillos ellos, pues tienen derecho a una remuneración por su trabajo. Ese camino que yo percibí el año pasado, pues la verdad es que este año ha ido más y después de una muy divertida, además, discusión entre Borja Suara y Antonio Guisasola, pues hemos llegado a la conclusión de que estamos cada vez más cerca de que la industria cultural y la industria tecnológica lleguemos a un consenso. Y de hecho, aunque Ana siempre me dice qué difícil es esta mesa, cuánto hay que discutir con todos, al final no llegamos a nada. Sí que llegamos, Ana, sí que llegamos. Llegamos a puntos de partida como el apoyo claro a la industria cultural, punto primero. Esto hace 5 años era impensable. Apoyo claro a la protección adecuada a los derechos de autor. No ha quedado claro qué es lo del apoyo claro, pero bueno, a lo mejor el año que viene lo conseguimos. Y luego también ha quedado muy claro que Internet ha abierto oportunidades para todos, tanto para la industria tecnológica como para la industria cultural. Ya hay una frase, me he permitido el lujo, me van a disculpar ustedes, he reutilizado, sería un Color Juris amarillo, o un Creative Commons NC, no sé. He reutilizado frases de autores tan dispares como Borja Suara, Antonio Guisasola y Miguel Ángel Pérez Subías, que creo que es el resumen de lo que ha ocurrido hoy. La frase es la siguiente: el autor es el origen. Ahora bien, el productor es algo más que un mero distribuidor. Y no debemos olvidar al usuario, porque en definitiva hay que apostar por el futuro frente al pasado. Y esto es todo dentro de tiempo. Gracias, Pedro. Y seguimos entre amigos, porque también Leandro es miembro del foro desde hace bastante tiempo y además en diferentes roles, o sea que se cumple el espíritu del foro. José Leandro Núñez García es abogado, socio de Audens, está especializado en Derecho Tecnológico y en especial en Protección de Datos y Propiedad Intelectual y en Derecho Publicitario. Además, no solamente es relator de esta sesión, sino que ha coordinado la misma. Y, o sea, que ha sido testigo también de las muchas tensiones que no solo la de propiedad, no solo la propiedad intelectual las ha tenido. Muy brevemente, ¿nos cuentas? Claro, muchas gracias. Bueno, primero, como siempre, agradecimientos. Muchas gracias a todos los miembros del foro, a Ana, el enorme trabajo, además, a unas horas intempestivas que
que la verdad es sorprendente la capacidad de trabajo que tiene, a todos los participantes en la mesa y, por supuesto, a los ponentes que nos han acompañado hoy. Bueno, la sesión de privacidad este año tiene un matiz distinto con años anteriores, y es que se está produciendo un cambio normativo. Anteriormente habíamos tratado los temas de pues lo importante que es regular las cookies, lo importante que es regular pues el derecho al olvido. Ahora ya tenemos un papel sobre la mesa y entonces, en base a ese proceso normativo, ha girado toda la sesión. El mensaje principal, en mi opinión, es que la armonización que una norma como un reglamento comunitario puede aportar es un aspecto que está siendo reclamado no solo por la industria, sino también por los usuarios. Entonces, se busca una armonización no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Es decir, que aquellos prestadores de servicios que nos están facilitando herramientas a nivel Internet, pues estén también afectados por la regulación en cierta manera y no se produzca un desequilibrio entre el modelo de negocio y las oportunidades de negocios que tiene una empresa que está basada en Europa y que está sometida a la legislación europea, y una que está en otros países y que alega estar sometida a otras legislaciones. También se habló de la privacidad en el diseño. Es decir, de introducir la privacidad en el desarrollo de aplicaciones, de negocios, y permitir de esta forma que, por el flujo natural de los mismos, pues la privacidad forma parte de la toma de decisiones y del modelo. Se habló de la utilidad, de la mayor protección al ciudadano que puede aportar, de la mayor sencillez a la hora de dar cumplimiento a la normativa y de la armonización en políticas globales. Especialmente se tocó este tema en relación a los servicios que se prestan en Internet y a través de aplicaciones. En la medida en que esos servicios están prediseñados, están preconcebidos, y el usuario lo que hace es dar uso siguiendo unas pautas que están marcadas. Entonces, en ese sentido, temas como eliminar una demanda excesiva de datos, pues se han considerado muy importantes en la sesión, en especial en relación a los menores. También se habló de la ventaja competitiva que esto supone, porque permite cumplir la ley de una forma más sencilla y además poner al usuario en el centro del sistema, que eso, desde el punto de vista del valor añadido, pues para las empresas también parecía un valor importante. En un marco en pleno cambio, se pensó también y se habló de no crear una norma que nazca anticuada, es decir, de regular de cara a futuro. Se habló de que se están regulando ahora unas tecnologías que ya no son tan nuevas, que ya llevan muchos años entre nosotros y que debían estar ya abordadas, y es el momento de hacerlo. Se habló también de la importancia del derecho al olvido, un tema que tratamos aquí hace unos años y que parece que va a ser regulado en cadena. Es decir, que si el usuario pide que en el primero de los puntos donde estuvo colgada la información, esa información se elimine, pues que las fuentes que la han reutilizado y copiado pues deban hacer lo propio. Pero también se habló de la necesidad de que eso esté regulado correctamente para que entre en valor. De la mejora de la interactuación con el usuario, de no saturarle de información, pero y de facilitársela por capas, porque hoy por hoy no es sencillo darle una política de privacidad así de larga a la que todos hacemos siguiente y no nos leemos. Y finalmente se habló del Big Data, del que se dijo que era el petróleo del siglo XXI, y se habló de la importancia, de que esto es una herramienta muy útil, pero que hay que utilizarla con cabeza y con autorregulación, y también disociando los datos de las personas para que no suponga un problema para la privacidad. Y por último me quedo con una frase que pronunció Ricard, que dijo que para ser libre Internet debe garantizar la privacidad. Estoy completamente de acuerdo y creo que es un resumen fantástico de la sesión. Gracias. Gracias. La siguiente sesión es una que también empieza, en el momento de cerrar el programa todavía no sabíamos cuál era el nombre de la sesión, ¿verdad? Porque empezaba con un debate alrededor del propio nombre. Sí. O sea, que también ha dado muchas vueltas. Tengo que agradecer a Lourdes Iglesias y Alfonso Arbaiza todo el trabajo que han hecho, pero Lourdes Iglesias es gerente de proyectos de Fundetec, es responsable de la puesta en marcha de proyectos dirigidos a ciudadanos, mujer, mayores y colectivos en riesgo de exclusión digital. Y conoce muy bien la sesión porque ha estado involucrada desde el principio y con un nivel de trabajo muy, muy grande. Entonces te dejo que nos cuentes qué ha pasado en la sesión, que supongo que mucho. Sí, ha pasado muchas cosas. Lo primero de todo, gracias a la organización.
Es verdad que yo soy novata, soy primera. A mí cuando Ana me dijo, ¿quieres ser relatora? Y yo, bueno, vale, voluntarios. Bueno, no sabía lo que significaba, pero bueno, intentaré ver. Me he dado cuenta que así es como os engaño. Efectivamente, me he dado cuenta que mis dos relatores sois unos clásicos, porque os habéis traído vuestras notas en papel. Estamos hablando de gobernanza en Internet, pero bueno, oye, bien, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Inclusión, incorporación. Eso es un tema que efectivamente el tema era inclusión digital. Es verdad que es el primer año que Fundetec, en este caso, hemos participado, entonces tampoco tenemos mucha información de lo que se había tratado en otros años, pero el grupo... cuando Jorge y Ana nos lo propuso, efectivamente la primera pregunta era inclusión digital. Dios, esto es hace de mucho tiempo, ¿no? Del 2004 se habla de inclusión digital. Y bueno, pues ha sido el punto de arranque del debate. Os tengo que decir que se ha quedado inclusión-incorporación, ¿vale? Todavía no lo tenemos claro. Esperemos que dentro de 10 días se ha quedado IN, ¿vale? IN está claro. ¿Por qué? Porque bueno, han dado dos datos muy significativos. El primero es que el 30% de los españoles no tienen acceso a Internet o no conocen, no acceso, sino que no conocen Internet o no utilizan Internet. Entonces, como decíamos, ¿no? Estamos hablando de 12 millones de personas que no tienen, o sea, que no usan Internet. ¿Qué pasa con ese 30%? Después de todos los años que se lleva trabajando en desarrollo de la sociedad de la información, bueno, pues que los vamos a dejar de lado, vamos a seguir convenciéndoles de que participen, que yo creo que sí, de la sociedad de la información, y también, claro, lo hemos puesto en positivo. Y el otro 70%, que son muchos, ¿qué uso hacen de Internet, ¿no? Y de las nuevas tecnologías? Porque está claro que estamos en una nueva sociedad, en una nueva economía que la llamamos la economía digital, y tenemos, no se nos puede escapar a España todos los poderes, desde los poderes públicos, los poderes privados, entidades como Fundetec. No podemos dejar escapar la situación en la que estamos ahora, porque tenemos datos positivos de España. Hay una penetración del móvil de uso y del móvil que arrasamos a nivel europeo. Entonces, aprovechemos el momento en el que estamos. Tenemos que centrar el debate, y eso ha quedado muy claro, en el uso que tiene las nuevas tecnologías aplicadas, por supuesto, al desarrollo de la sociedad en general, al desarrollo productivo, al desarrollo de las pymes y los autónomos. A ver, más cositas importantes. A ver, esperaros un momentito. Una de las preguntas que yo creo que también es interesante que se ha lanzado, ¿qué uso productivo hacen las oportunidades que ofrecen las TIC hoy en día? Se ha hablado también de que no hay voluntad de fomentar herramientas de aprendizaje a través de Internet. ¿Qué pasa? Hay un poder por ahí oculto que no hace que el aprendizaje a través de Internet no se desarrolle o no llegue a quien tiene que llegar de forma más masiva. Otras dos cosas importantes que para cerrar, Ana, porque yo creo que luego en el documento que elaboremos probablemente esté mejor explicado lo que estoy diciendo, pero sí que hay dos cosas importantes. Una, que hay una brecha entre lo que Internet te deja participar y lo que te permite participar la vida real, ¿vale? Que tenemos claro que es importante ahora en estos momentos modelos en los que esté presente la colaboración público-privada. Y queremos, ahora mismo, en el momento en el que vive en España, con todo el problema de desempleo que hay, tenemos la oportunidad de dirigir la formación la formación y orientar un modelo único de competencias digitales para dar las oportunidades a todos tanto a los jóvenes como al gran número de desempleados que hay ahora mismo en España. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Pues si queréis, Jorge, clausuramos.
Bueno. Parece seguimos un par de horitas más. A ver, yo creo que si vamos a clausurar informalmente, digamos, vamos a cerrar la jornada. Ay, perdón. Que ya estas horas ya ni micrófono. No, vamos a ver si vamos. En fin, voy a empezar por donde acabé la otra vez, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante, independientemente un poco cómo han ido los debates, etcétera, es que ahora viene una fase entre Ana, entre todos nosotros, digamos, muy importante, y es que se convierta este trabajo en el fondo en un discurso, en unos mensajes, etcétera, ¿no? Porque al final eso es, además de que no lo hemos pasado bien y tal, lo que al final, digamos, acaba. En fin, eso del derecho al olvido es una cosa complicada, porque claro, yo me he estado viendo que están todos los mensajes de todos los foros, o sea, simplemente vas pinchando en el foro y van apareciendo, o sea, con lo cual, pues va quedando, ¿no? Y bueno, pues ahora la misión que tenemos es acabar digamos, la tarea esta, rematar la tarea, acabando en los mensajes y un poco los documentos, y ahora pues elevarlos al Eurodic, que nos toca en Lisboa, etcétera, ¿no? Vamos a intentar de todas formas a ver si somos capaces un poco las conclusiones y estos mensajes, incluso, en fin, distribuirlos dentro del un poco el ámbito nacional y tal, ¿no? A ver si somos capaces, digamos, de difundirlos un poco más, ¿no? Por lo demás, esto ya empieza a ser un clásico, esto del foro de gobernanza de Internet. Algunos son ya clásicos, no quiero mirar por ningún lado, pero bueno, parece que esto va a continuar, ¿no? Por lo menos he hablado con los patronos y tal, y dicen que sigan, ¿no? Con lo cual, pues nada, vamos a ver el año que viene, que haremos otra jornada, y sí que lo que vamos a hacer va a ser, a ver, no sé, cada 2 meses o cualquier cosa, ir haciendo, digamos, no jornadas, sino algunas convocatorias por la tarde. Y ya estoy planteando una que seguro que va a ser divertido, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que hace falta es cuando tenemos estos debates de privacidad y tal, verlos no desde lo que tenemos, sino de lo que nos viene. Y entonces, como he tenido la ocasión hace muy poco de ponerme unas gafas de esas de Google que anuncian y ver lo que significa ir por la calle y, digamos, relacionándote con el entorno, tú con tus datos contra el entorno de no sé cuántos, pues a ver si la próxima hacemos un debate sobre esto, pero con el reloj de Apple, el no sé qué, la impresora 3D, no sé si me explico, o sea, realmente desde lo que nos viene, porque yo creo que cambia un poco la perspectiva, porque claro, vamos siempre desde atrás, no sé si me explico, o sea, ahora estamos respondiendo pues al iPad, al iPhone, al no sé qué, pero es que nos vienen otras cositas que yo creo que cambiarían un poquito nuestros discursos, o por lo menos si lo vemos, digamos, con el nuevo entorno, ¿no? Y como lo que yo estoy seguro es que eso viene, pues igual es interesante que lo hagamos, ¿no? Entonces nada, muchísimas gracias a todos. Tengo que agradecer lógicamente a los patrocinadores, a todos los colaboradores, que es lo que hacéis que esto sea de verdad multi-stakeholder, a todas las personas que aguantáis hasta el último momento, lo cual ya, mucho agradecimiento, y nada, que nos veamos el próximo año, y a poder ser un poquito antes con estas sesiones así un poco monográficas sobre cosas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Gracias a ti. Tenemos que hablar.